Pues es un honor poder estar con ustedes, familia hermosísima, de verdad. Así que los voy a invitar a que me acompañen a Juan 3. Lucas, Juan. Vámonos a Juan 3:3. El tema de hoy es guiados por el Espíritu Santo. Así que ya todos tienen Juan 3:3, sea en su Biblia física, virtual. ¿Ok? Muchas gracias, medios. Gracias, equipo de medios. Y dice así, Jesús, en la Nueva Traducción Viviente, que es la que vamos a estar leyendo, dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Sí recuerdan esta parte que Nicodemo tenía esta duda de cómo es posible que podamos nacer de nuevo? Vamos a ahorita ponerle pausa tantito. Imagínate que alguien de repente te dijera, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, pero que no supieras todo lo que ya sabemos a qué se refiere esto. ¿Qué pensarías si fueras Nicodemo en ese momento? ¿Cómo puedes nacer de nuevo? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo creo que la pregunta de Nicodemo, aunque pudiera parecer absurda, entre comillas, es muy válida en el sentido de que dijo, pues es que ¿cómo se puede nacer de nuevo? No tengo un concepto de cómo pueda yo morir y volver a nacer. ¿Acaso es la reencarnación? ¿Acaso qué es esto? Y entonces me encanta cómo Jesús en el versículo 5 le dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿En este momento el Espíritu Santo ya había descendido o todavía no? Todavía no. O sea, le estaban hablando en chino a este hombre, pobre Nicodemo, porque probablemente no entendió nada. Pero lo hermoso de Jesús es que a pesar de que hablaba estos misterios, y que hablaba estas partes de la Biblia, que hablaba estas cosas que no se podían entender, después la gente entendía el por qué. ¿Recuerdan que dijo que él podía destruir y reconstruir el templo en 3 días? ¿Y se acuerdan que toda la gente, los fariseos, era de qué le pasa a este hombre? ¿De qué está hablando? Está mal. Pero cómo Jesús pudo hablar de este misterio, porque el Espíritu Santo todavía no había descendido. Y Nicodemo, siendo este estudioso de la ley, no entendía a qué se refería Jesús. Sin embargo, aquí Jesús ya estaba hablando de que la vida espiritual nace del Espíritu Santo y que nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser guiados por su Espíritu. Aquí dice que para poder nacer de nuevo, ¿qué se necesita? En el versículo 5 dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Aquí, ¿quiénes ya se bautizaron? Por agua. Muy bien. Tenemos bautismos, les vamos a decir cuándo es, pero es una forma en la que nosotros expresamos que estamos muriendo a nuestra vieja naturaleza para recibir nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de ser nacidos por el Espíritu, es el hecho de ser bautizados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza, como lo podemos ver en Hechos, ¿se acuerdan de esta parte en la que el Espíritu Santo descendió y los discípulos fueron bautizados, las personas fueron bautizados, aquellos que
seguían a Jesús y que Jesús ya había regresado con el Padre. Entonces llegó el Espíritu Santo después de que Jesús ya había regresado con el Padre. Y Jesús ya lo había profetizado. Entonces es verdaderamente hermoso el hecho de ver cómo Jesús nos llama. Jesús ya había profetizado del Espíritu Santo. Nos está diciendo que para poder nacer de nuevo, genuinamente, o sea, ser una nueva criatura en Cristo Jesús, una expresión es el bautismo en agua, pero también en el Espíritu Santo. El que nace del Espíritu Santo, ser bautizados en el Espíritu Santo. Y si tú no has tenido el bautismo del Espíritu Santo, tú se lo puedes pedir. De verdad, o sea, solamente el hecho de desear, el hecho de pedir que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas es la forma en la que Él puede llegar y Él puede marcarnos con su presencia, Él puede habitar. Así como estábamos cantando hace rato de ven, enciende un fuego en mi corazón y quiero que tú vengas a vivir en mí. Quiero que tú mores en mí. No nada más se trata de que Jesús viva en nuestro corazón cuando ya lo recibimos como el Hijo de Dios, pero que también el Espíritu Santo viva en nosotros. Amén. Entonces, les voy a invitar a que me acompañen a Hechos 9, versículo 10. Una vez que nosotros recibimos al Espíritu Santo, fuimos bautizados por el Espíritu Santo y le hemos dicho, ¿sabes qué? Yo quiero que tú guíes mi vida, yo quiero que tú habites en mí, yo quiero que lo que tú hables, yo quiero seguirlo. Antes de empezar a leer la palabra, nos podemos dar cuenta de cuántas voces estamos ahorita escuchando en el mundo. ¿Cuántas voces puedes escuchar? La voz de la moda, que es lo que todo el mundo está haciendo. Toda esta tendencia woke que mucha gente está siguiendo, sobre todo en Estados Unidos, lamentablemente, es esta tendencia de locura, literalmente, en el que hombres pueden ser madres, que pueden tener bebés, y que mujeres pueden ser hombres, y que si eres un hombre que tiene 50 años pero te identificas como una niña de 9, también puedes entrar al baño de niñas. Eso es una voz de moda ahorita con esta tendencia woke que verdaderamente está atacando la identidad de nuestros jóvenes, de la gente que está a nuestro alrededor y que de verdad tenemos que levantarnos como iglesia para ir en contra de esta mentira, porque es una voz diabólica, literalmente. ¿Cómo puedes decir que una mujer es un hombre y un hombre es una mujer y que tú puedes ser lo que tú quieras y si quieres ser un animal, puedes ser un animal también? Literalmente. Hay una variante de cómo se pueden identificar las personas que si quieres ser un animal, ¿por qué no? ¿No? Eso es una voz del enemigo mentirosa. Eso es algo que podemos encontrar hoy en día, en nuestro mundo, en nuestra realidad. Pero ¿qué otras voces también podemos escuchar? Podemos escuchar nuestra propia voz. A veces podemos ser guiados ¿por qué cosas? Por nuestras emociones. Si de repente me siento mal, me siento bien, me siento feliz o triste o enojada, las emociones son muy buenas, son necesarias, son esos aspectos que nos permiten ver qué cosas necesitamos. Porque, por ejemplo, si un bebé no puede todavía expresar con palabras y hasta llore y llore y llore, es una forma en la que podemos saber que el bebé necesita algo. Necesita comida, necesita dormir, necesita que le cambien el pañal. Las emociones nos ayudan a entender qué es lo que necesitamos. Pero si las emociones nos están guiando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si somos guiados solamente por nuestras emociones? Totalmente. Y díganselo a alguien que fue víctima de eso. De verdad, el hecho de estar como una persona que hace mucho tiempo, mi fuente de cómo yo vivía eran mis emociones. Y si estaba súper feliz, yo me guiaba por la emoción de felicidad, qué bueno, ¡uh!
Pero si estaba triste, era como, híjole, ya no soporto más, es tan difícil esto, ya, por favor. Y las emociones son necesarias, como lo digo, pero no pueden ser nuestra guía. No nos podemos guiar por el hecho de, hoy estoy feliz, ¡woo! Hoy estoy súper triste, estoy mal. No podemos guiarnos por esto. ¿Qué otras voces nos pueden guiar? El miedo, muy bien. Exactamente, que es justamente una de estas emociones que podemos tener. Cuando tú te dejas guiar por el miedo, ¿le vas a hacer caso a lo que Dios te diga? No, porque el miedo, me gusta mucho cómo lo expresa Bill Johnson, el pastor Bill Johnson de Bethel. El miedo es fe en el reino incorrecto. Estás teniendo fe, le estás poniendo toda tu atención a eso. Pero ¿qué otras variantes nos pueden guiar? La conciencia, amigos, exactamente. A veces nuestra mente puede ser mucho más poderosa en el sentido de que yo voy a hacer lo que yo quiera, lo que mi voluntad, lo que mi razón me diga. Y si Dios me dice algo, no lo voy a escuchar porque yo quiero entender las cosas. ¿Les ha pasado? Que de repente tú quieres seguir la voz de Dios y ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo y todo, pero de repente tú dejas que tu mente, tu razón sea la que gobierne. Que Dios te dice, haz esto, y tú, no. ¿Por qué? Porque no tienes confianza en el hecho de que Dios va a estar contigo y prefieres entenderlo, y si no hay una explicación, entonces a veces no lo queremos hacer. Y yo lo entiendo porque yo también he estado así. A veces Dios nos puede pedir algo, pero si nuestra mente empieza a pensar y pensar y pensar, y Dios te dice, ¿sabes qué? Salte de este lugar, muévete a este nuevo lugar, o te puede decir, quédate en ese lugar. Y tú ya estás harto de estar ahí, y ya estás como, Dios, por favor, ya sácame de aquí. Y Dios te dice, te quedas. Y tu mente puede decir, no, no quiero esto, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacerlo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Fuimos guiados por el Espíritu Santo o por nuestra propia voluntad, por nuestra propia mente, por nuestras propias ideas? Y también las amistades, como mencionaban. El hecho de que haya alguien que sea tu amigo, compañero, esposo, esposa, ellos van a generar influencia en ti. Y es bueno cuando una persona ama a Dios y es compañero, amigo, esposo, o sea, es bueno, es necesario escuchar consejos. Pero ¿qué pasa si de repente hay un amigo que te está diciendo algo totalmente contrario de lo que Dios ya te dijo? ¿Qué voz va a ser más fuerte? ¿Qué voz va a ser más importante? Muchas veces vamos a encontrarnos con gente que amamos con todo nuestro corazón, pero que probablemente nos pueda dar un consejo que no vaya acorde al de Dios. Que si sufriste alguna situación complicada, de repente ese amigo se lo cuentas y te dice, véngate, te ayudo. ¿A quién le damos? ¿Contra quién vamos? ¿No? Pero, y Dios te dice, oye, no, cálmate, yo tengo cuidado de esa situación. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A qué voz? Y les quiero hacer una pregunta antes de continuar con esto. ¿Qué pasaría si de repente Dios te llama a un lugar y tú sabes que es Dios? O sea, que ya te lo dijo, puede ser en sueños y en palabra, y alguien te dio una palabra profética y de repente estabas orando y tuviste una visión de que Dios te estaba diciendo algo en específico, pero es algo que pudiera exponer tu vida. Tan, tan. ¿Qué harías? ¿Le dirías que sí? ¿O le dirías, sabes qué? No, mejor en 5 años.
necesito un poco más de fe, o necesito 10 años, 15, necesito más cosas para estar listo, pero Dios te dice, no, es mañana, o sea, es ahorita. ¿Lo harías? Y vamos a ver justamente en Hechos 8, Hechos 9, 10. Gracias, perdónenme, chicas de medios. Hechos 9, 10 dice así. Me encanta esto. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. ¡Ananías! Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Vamos a poner pausa tantito. ¿Qué estaba pasando en este momento con Ananías? Dios lo estaba llamando a ir con Saulo de Tarso. Este hombre que perseguía cristianos, que estuvo presente en la primer muerte del mártir Esteban, que lo vio, o sea, vio cuando estaban matando a un cristiano. Él perseguía para que se murieran, porque él, siendo creyente de las escrituras, de la Torá, como tenía este ferviente celo por Dios, y él creía que todos los que creyeran en Cristo estaban equivocados, y él estaba dispuesto a perseguirlos hasta el fin del mundo y matarlos. O sea, Pablo era un asesino de cristianos. Y en ese momento, Dios le dice a Ananías, ve con él y vas a orar por él. Y Ananías así de, ¿qué? O sea, no sé, Dios, si has visto últimamente lo que ha pasado aquí, pero Saulo no es una persona muy amable, que digamos, con los cristianos. Pero aún así, vamos a ver qué pasó con Ananías. Y esto es, esta pausa, este selá para meditar, también nos permite a nosotros como entender, ¿tú qué harías en la posición de Ananías? Imagínate que literalmente Dios te dice, ve con esa persona que tú sabes que ha asesinado a gente o es alguien muy peligroso y vas a orar por esa persona. Pero tú sabes que si vas y esa persona te llega a hacer algo, no le van a hacer nada, porque además tiene el permiso de hacerlo. Me encanta poner pausas en la Biblia, como este Selá, que literalmente encontramos en los Salmos. Cuando ves esa palabrita de Selá, es una pausa para meditar. Cuando leemos los Salmos hay Selás, pero creo que también hay Selás. Debemos de poner eso cuando leemos la Biblia, porque tenemos que entender, o sea, ¿tú estarías dispuesto? ¿Yo estaría dispuesta? Y me encanta cómo la Biblia nos confronta y nos dice dónde estamos parados. Porque no se trata de que fueran personas superpoderosas, eran personas como tú y como yo. A excepción de Jesús, obviamente, el Hijo de Dios, pero
como tú y como yo, que solamente le dijeron sí a Dios. Así que vamos a seguir leyendo. Y en el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Wow. Así que Ananías fue obedientemente y encontró a Saulo. Yo creo que estaba temblando cuando fue. Nada más me imagino a Ananías como temblando de, ay Dios, y acercándose así poco a poquito. Pero Saulo, ¿se acuerdan en qué condición estaba? Estaba ciego. Yo creo que cuando Ananías vio a a Saulo en ese momento, antes de que cambiara su nombre, Ananías yo creo que pudo ver lo que Dios estaba viendo en Saulo. Y el temor se fue. Yo genuinamente creo que aunque le haya dado un poco de temor cuando se estaba acercando, como él se acercó para orar, probablemente temblando, pero dijo, Dios, en tu nombre sea. No sé si llegó a tener compasión de Saulo al verlo así, porque yo me imagino que después de 3 días de estar ciego, de que tuvo este encuentro con Dios, ¿cómo ha de haber estado Saulo? ¿Se acuerdan de ese momento en el que vio esta luz y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se quedó ciego. ¿Cómo ha de haber estado Saulo en ese momento? Así que en el versículo 17 dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, wow, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Y seguimos. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Qué hermosa historia. ¿Se dan cuenta cómo el ser guiados por el Espíritu Santo puede llevar que alguien que sea un Saulo sea transformado en un Pablo? De hecho, este personaje de Ananías es uno de los favoritos de mi esposo, y con justa razón, porque esta obediencia radical que mostró Ananías llevó a que Saulo, este hombre que era ferviente, perseguidor, asesino de cristianos, ahora se volviera en uno de ellos, de nosotros. Y si vamos, por ejemplo, a Gálatas 5, 22, vamos a poder encontrar el fruto del Espíritu Santo, que dice así. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad
y control propio. No existen leyes contra esas cosas. El fruto que el Espíritu Santo produce está expresado en todo esto. Y es algo verdaderamente fascinante que cuando nosotros somos guiados por Él, nuestra vida va a expresar esto de forma genuina. Si en tu vida, si tú dices, ¿cómo puedes saber si el Espíritu Santo está guiando tu vida? Lo puedes ver si hay estas cualidades en ti. Porque es un fruto. Cuando Él nos llena, cuando Él nos muestra las cosas, nosotros vamos como ese árbol, vamos a dar fruto, vamos a dar esas expresiones de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de gentileza, de bondad, de fidelidad, de humildad y de control propio. Y va a haber ocasiones en las que la gente te diga, es que no puedo creerlo, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Qué estás loco? O sea, ¿por qué? Porque los que vivimos por el Espíritu vamos en contra de las cosas de la carne. Claro, instintivamente, que es el término de la carne per se, no se trata del cuerpo, el cuerpo no es que sea malo, pero instintos, si nada más te dejas llevar por tus instintos, ¿qué puede pasar? Si tienes hambre vas a robar, si tienes alguna necesidad vas a hacer lo necesario, si solo te dejas llevar por instintos carnales, ahí está el problema. Pero cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a escuchar su voz y vamos a hacer cosas contrarias a las que a las que la carne nos puede dictar. Por eso es tan importante. Mucha gente pregunta como, ¿por qué ayunan las personas? ¿Alguna vez se han preguntado por qué ayunamos? ¿Es para hacerle manita de puerco a Dios? Increíble. ¿Para qué? Morir a la carne, entrar en un estado de conciencia. Y me acuerdo que algo que Dios me explicaba era, el ayuno nos ayuda a enfocarnos en lo verdaderamente importante. Cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros hacemos que nuestra carne baje, ceda, entonces nosotros podemos ver las prioridades en el orden correcto. Porque si tú te dejas dominar por tus instintos, ¿qué va a pasar? Si no tienes comida, ¿qué va a pasar? Te vas a enojar. Si te dejas llevar por tus instintos, nada más. Si tienes hambre, te vas a enojar, te vas a poner furioso y ya quiero comer, ya quiero, o sea, pero ¿qué pasa en el momento en el que tú dices, ok, voy a ayunar, no voy a comer este alimento o no voy a comer estos alimentos? Aunque tengas hambre, dices, ok, voy a leer la Biblia. Y nuestro espíritu se fortalece. Y de repente te das cuenta de que genuinamente, puedes controlarte a ti mismo, puedes dominarte. Tu cuerpo, tus instintos no te dominan, pero tú dominas a los instintos. El Espíritu Santo que está en ti es el que tiene ese dominio sobre los instintos cuando somos guiados por Él. Y el ayuno nos ayuda a ser más fortalecidos en nuestro espíritu para que nosotros podamos ver las cosas con mucha más claridad. De hecho, cuando estés en ayuno, seguramente vas a tener más revelación. No sé si les ha pasado que algunas cosas que no entendías estando en ayuno es como, wow, es tan fácil de entender ahorita, pero en otros momentos no es tanto. Pero tu espíritu se fortalece y nuestro espíritu es una realidad eterna. Es una realidad eterna. Y vamos justamente en este tema del ayuno a ir a Lucas 4:1, por favor. Lucas 4:1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán,
lleno del Espíritu Santo, recién bautizado, y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Y si seguimos en esta parte dice, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Wow. A veces creemos que el hecho de ser llenos del Espíritu Santo, el hecho de ser guiados por el Espíritu Santo, el hecho de ser cristianos va a hacer que no tengamos problemas o que no seamos tentados. Cuando en muchas ocasiones va a ser todo lo contrario. Va a haber momentos en los que tú digas, Dios, yo te he seguido toda mi vida y he orado y he ayunado y he guardado tus mandamientos. ¿Por qué permites que esté en este desierto? ¿Por qué permites que mi familia esté en un desierto así? ¿Por qué permites que haya tanto dolor? ¿Por qué permites que haya pérdidas? ¿Por qué permites que haya enojo, tristeza? ¿Por qué permites esto, Dios? Y probablemente en esos momentos de desierto, tú ya sabes muchas cosas que Dios te ha hablado, palabras proféticas, canciones que te encantan y que hablan de la bondad de Dios y del amor de Dios, pero muchas veces en ese desierto se nos pueden olvidar esas cosas. Es por eso que es tan importante que tengamos esas piedras, esos recordatorios como lo tuvo el pueblo de Israel en el tiempo de Josué cuando cruzaron el Jordán, ¿se acuerdan? Cruzaron el Jordán, así como pasó con Moisés, que se abrió el mar, así pasó con Josué. Se abrieron las aguas del Jordán e hicieron un altar de piedras para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Y en esos momentos de desierto, nosotros tenemos que tener fundamentadas esas rocas, nuestra casa sobre la roca, porque de esa forma no nos vamos a mover. No importa cuán difícil sea el desierto, no importa cuán difícil, complicado, triste, fuerte, cansado sea, si estamos fundamentados sobre la roca, nos vamos a ir a lo más profundo de nuestras raíces, pero no nos vamos a mover. Amén. Entonces, cuando tú estés en ese tiempo, puede que Dios te está guiando a un desierto. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado que hay temporadas? Y así como los árboles pasan por primavera, verano, otoño, invierno, el invierno también es bueno y es necesario y es parte de la vida. No es que sea malo. No creas que hiciste algo malo y que por eso estás en desierto. No. Muchas veces después de que fuiste lleno del Espíritu Santo, vas a pasar un desierto y ahí vas a ser podado, pero tus raíces van a ser más profundas y más fuertes. Y Dios te va a llenar y te va a sacar de ese invierno a su tiempo. Y vas a salir con mayor fuerza, ¿para qué? Para dar más fruto. Un árbol es podado no porque el árbol se esté portando mal, no porque el árbol sea un árbol desobediente, no sé si me entiendan la referencia que me estoy dando a explicar, pero Dios nos poda para dar más fruto también. Y entonces, cuando el Espíritu Santo nos llena y estamos dando fruto y fruto y fruto, puede que luego pases a un desierto. Y no te preocupes, porque aunque pases por las aguas, no te anegarán. Y si pasas por el fuego, no te vas a quemar, porque tu Dios está contigo, que te fortalece. Amén. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno, se fue al desierto y se fue a ayunar 40 días sin nada de comer ni de tomar. Y el enemigo sabe que en esos momentos nosotros podemos estar sumamente frágiles. Cuando pasamos desiertos es cuando nuestras verdaderas convicciones se muestran.
Es como si se quitara toda la tierra y podemos ver dónde están nuestras raíces. Y si tú crees que Dios es bueno, ahí va a salir. Y si tú crees que Dios te ama, ahí va a salir. Y aún cuando no puedas ver la bondad de Dios, aún cuando sea complicado de entender y no tengas idea qué está pasando, tus raíces van a estar firmes porque has fundamentado tu casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. Y Jesús, si nosotros seguimos leyendo este pasaje de Lucas 4, nos damos cuenta de que Jesús dio estas tres respuestas de la gente, no, el enemigo lo estaba tentando. Si vamos al versículo 3, dijo, el diablo le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Y Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo del pan. Seguimos en el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de todos estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré esto si me adoras. Y Jesús le respondió, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras, escuchen esto, familia hermosa, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie de una piedra. Y Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Familia hermosa, tenemos que estar firmes en la palabra. Tenemos que estar firmes en nuestra relación, comunión con Jesús. Tenemos que escuchar su voz y ser obedientes y seguirla. Y hay algo que va a pasar también. El enemigo va a tratar de decirte mentiras. Y una de sus formas predilectas es tergiversar la verdad que Dios ha hablado. Él no puede crear nada. El enemigo no tiene una esencia creadora. Nosotros como hijos de Dios sí podemos crear cosas, porque nuestro Padre es creador. Entonces nosotros como sus hijos podemos crear. Por eso hay milagros creativos también. Por eso hay creatividad en nosotros, porque Dios nos ha dado una esencia de creatividad. El enemigo no puede crear nada, solamente toma lo creado y lo tergiversa. Y tomó descaradamente las palabras que Dios había hablado, las Escrituras, para tratar de usarlas en contra del Hijo de Dios mismo. Si lo hizo con Jesús, familia hermosa, les tengo que decir algo. Lo va a tratar de hacer con nosotros también. Pero allá está donde nosotros tenemos que estar bien firmes en nuestra relación. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo en Él? ¿Y quién dice que yo soy? ¿Quién dice Él que yo soy? Cuando estás así de arraigado, cuando estás así de arraigado en Él, no importa la prueba que se te presente, no importa si tu vida corre peligro, no importa que haya amenazas de muerte, no importa eso, porque tú sabes que Dios está contigo. Y Jesús sabía que Dios estaba con él, amén. Él sabía que Dios estaba con él. Él se sabía las Escrituras porque él pasaba tiempo leyéndolas. Necesitamos pasar tiempo leyendo las Escrituras. No nada más es la predicación del domingo, no nada más es una alabanza bonita que escuchamos, no nada más es eso. Tenemos que leer y sabernos las Escrituras. Si no las has leído, por favor, que sea una meta para este año, que acabes de leer tu Biblia. Es muy importante, porque luego se pueden levantar falsos
falsos profetas que van a venir y van a tergiversar la Biblia, y que si tú no te conoces la Biblia, si te sacan un versículo y se empieza a sacar una doctrina falsa de esto, mucha gente puede caer porque no conocen las Escrituras y no conocen a Dios. Nos tenemos que librar de lo que viene también, porque muchos en los últimos días se van a levantar falsos profetas. No estoy diciendo que ahorita estemos en últimos días, yo no sé en qué tiempo estemos, solamente Dios sabe, ¿ok? Aquellos que dicen, se va a acabar el mundo en el 2030, o sea, no, porque solamente Dios sabe esa información. Pero lo que sí es que va a haber lobos vestidos de oveja, y que si no somos guiados por el Espíritu Santo, nos podemos ir de boca. Tenemos que estar llenos de su Espíritu, tenemos que sabernos las Escrituras, tenemos que pasar tiempo con Él, porque si no, ¿dónde va a estar nuestro fundamento? Nuestra casa va a estar fundamentada sobre la arena, y así se puede caer. Cuando venga un invierno, ahí quedó todo. Y hay un testimonio que quisiera contarles antes de terminar. Hace algunos años yo tenía muchos deseos de poder ir a esta hermosa tierra santa de Israel. En un principio iba a haber un viaje con la universidad y no se pudo, y yo estaba como emberrinchada de ¿por qué no pude? Pero me encanta cómo Dios es tan paciente con nosotros. Y cuando terminé la carrera, había una oportunidad para poder ir a un viaje, un campamento de jóvenes con el grupo de jóvenes de mi otra iglesia en la que estaba. Y me acuerdo que ese viaje precisamente iba a caer en el mes en el que ya había terminado la carrera, y el día que nos íbamos iba a ser mi cumpleaños. Entonces yo lo vi como, híjole Padre, yo sé que es un regalo de tu Espíritu, yo sé que sí, pero en ese momento yo estaba haciendo una pasantía en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y parte de lo que hacía era revisar periódicos de Canadá, Estados Unidos y México, todos los días, para buscar información en específico. Y 2 semanas antes de que nos fuéramos al viaje de Israel, empezaron a pasar situaciones muy fuertes en Israel. Y en todos los periódicos era la primera plana el país de Israel. En todos, era de Israel esto, Israel otro. En el de Canadá, Estados Unidos, México, en todos los periódicos era Israel está mal, Israel no sé cuánto. Y yo tenía un poco de miedo, y de repente las personas que estaban conmigo en la secretaría nada más se me quedaron viendo y me decían, Rebeca, ¿en serio vas a ir a Israel? Y yo, creo que sí. Me acuerdo que orando con Dios le dije, Padre, mira, yo no sé si últimamente has visto los periódicos, pero lo que está pasando en Israel se ve muy mal. Y yo sé que este viaje se ve increíble y se ve asombroso y me encanta. Pero Dios, si este no es un viaje al que tú me estás llamando, yo no voy a ir. Si tú me dices que vaya, yo voy a confiar en ti y sé que todo va a salir bien. Pero si tú no me llamas a este lugar, Dios, yo no voy a poner un pie ahí. Y una de las formas, de hecho la primera forma en la que empecé a escuchar la voz de Dios fue mediante la Biblia. Literalmente, esto lo recomiendo solamente, o sea, si ya tienes un conocimiento de la Biblia, si ya sabes el contexto de la Biblia.
si entiendes a qué se refiere Dios con la Biblia, en varias partes que pueden ser, algunas son metáforas, hay diferentes cosas, pero me acuerdo que en ese momento yo le dije, Dios, necesito de verdad que me hables, porque no sé cómo poder saber esto, pero necesito que me hables, porque si es un no, necesito ya cancelar esto. Y me acuerdo que abrí la Biblia y cuando la abrí, la parte en la que lo vi decía, tus ojos verán a Jerusalén. Tus ojos verán a Jerusalén. Amén. Esa risa me encantó. Y yo supe en ese momento que Dios me estaba diciendo, ve, tranquila. Puede que hace 5 años no se pudo el otro viaje, pero este es mi regalo para ti. Qué hermoso, amén más. Y yo supe que Dios me estaba llamando ahí. En ese lugar que parecería que estaban pasando cosas horribles, era el lugar seguro que Dios tenía para mí, porque estaba dentro de su voluntad. Porque no hay ningún lugar que sea el lugar más seguro más que su voluntad. La gente se puede mover de país a otro, se puede ir de una colonia a otra, se puede ir arriba, abajo, por todos lados, algunos ya hasta se quieren ir a la luna, o sea, pero para buscar seguridad, pero no hay ningún lugar lo suficientemente seguro en este mundo para nosotros más que su presencia, más que su voluntad. Y me acuerdo que ya estando en el viaje yo estaba maravillada de la bondad de Dios. Y estábamos, y casi no había gente, porque pues no había mucho turismo en ese momento. Y nos tocaron el Muro de los Lamentos casi sin nada, nos tocaron muchas promociones. O sea, no vimos nada más que una situación en Tel Aviv que hay como un casco de hierro, se le llama, y que es que los misiles nada más los captan. Pero no nos pasó nada. No nos pasó nada, no tuvimos nada, nada. Es más, hasta tuvimos 2 días extras en Nueva York. Dios suplió. Y me acuerdo que en ese momento yo supe que aún estando en un lugar que pudiera verse como el más inseguro en ese momento a nivel mundial, yo podía confiar que si Dios me llamaba ahí, Él me iba a cuidar. Y así es con nosotros. Así fue con Ananías. Así fue con Jesús. Él nunca te va a llevar a algún lugar donde Él no te haya dado las herramientas para poder salir adelante de esa prueba. Y así como fue con Jesús. Y me encantó eso que dijo el pastor Bill Johnson. Cuando vemos que Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu Santo, Dios ya lo había capacitado para esa prueba que estaba a punto de entrar. Él no estaba solo. Si el Espíritu Santo te guía a un lugar, Él no te va a dejar solo. Pero a otra comparación, a diferencia, si nosotros buscamos hacer nuestra voluntad, ahí sí puede ser un lugar peligroso. Y se los digo porque también en otra ocasión, por unos temas de consulado, y estábamos en la ciudad Juárez. Y mis preciosos papás que me aman tanto, yo les dije, es que yo quiero ir al centro de Ciudad Juárez a turistear. Ay, Rebe. Pero la cosa es de que yo estaba aferrada, mis papás en su amor me llevaron y nos fuimos en transporte público. Cuando llegamos al centro de Ciudad Juárez, que había un kiosco y todo, ha sido de las atmósferas más horribles que he percibido en mi vida. Como mujer me sentí como un objeto.
me sentí sumamente insegura, me sentí asustada, me sentí preocupada. No pasamos, yo creo que ni 4 minutos e inmediatamente dijimos, nos vamos de aquí, vámonos de aquí. Y cuando nos regresamos, se subió una persona con un pasamontañas negro y todo vestido de negro, y se sentó enfrente de mi mamá y de mí. En este momento yo le dije, Dios, gracias por mi vida. Gracias porque creo que si el día de hoy ya no vivo, tú estás conmigo. Pero empezamos a orar mi mamá y yo. Estábamos muy tensas, estábamos preocupados, pero empezamos a orar, a orar, a orar. Empezamos a decir en el nombre de Jesús, atamos cualquier ataque del enemigo. Empezamos a orar, a orar, a orar. Y de repente la persona solamente se bajó del camión. No hizo nada. Y se fue. Y en ese momento yo entendí una realidad sumamente importante. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque así como estuvo conmigo en Israel, también nos ayudó en Ciudad Juárez. Sin embargo, ahí yo fui por mi propia voluntad, y ahí sí había peligro. Y esto no es una amenaza, no es para que se sientan con miedo, es solamente para que si el Espíritu Santo te dice no, es no. No es un explícame por qué, dime por qué, quiero saberlo por qué, y si no me dices no lo voy a hacer. No. Si Dios nos dice no, es un sí, Señor. Y en cambio, si Dios nos dice sí, es un sí, Señor, gracias. De las dos formas, gracias. A veces puertas cerradas, aunque no lo entendamos, es la forma en la que Dios nos está librando de algo sin que nosotros nos demos cuenta. Es en su voluntad donde hay el mayor nivel de seguridad. Y me encanta porque para nosotros los cristianos, que somos estos radicales, locos por Cristo, si el vivir es ganancia, de acuerdo a Pablo, si el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Muchas veces nos ponemos a pensar, ¿qué puede ser lo peor que nos puede pasar? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Hay mucha gente aterrada de la muerte, pero para nosotros eso es ganancia cuando vivimos en Cristo. ¿Qué puede ser lo peor que pueda pasar? Nada. Amenazas, dolor, sufrimiento, todo eso se va a acabar en este mundo, pero nuestra realidad eterna en Él es un regalo que tarde o temprano con esperanza aguardamos y que llegará y que va a ser un regalo el poder unirnos en este ámbito con nuestro Padre. La muerte no la debemos de ver como algo malo, como algo triste, pero como esta forma en la que estamos pasando a nuestra realidad eterna. Había este líder de misiones que él me dijo una vez, me dijo, Rebeca, mucha gente cree que estamos en una realidad terrenal, viviendo una experiencia espiritual, pero la verdad es lo contrario. Estamos en una realidad espiritual, viviendo una experiencia terrenal. ¿Se dan cuenta cómo cambia el concepto? Nuestro espíritu es eterno y el estar conectados con Él nos permite ver las cosas de acuerdo
a su voluntad.